¿Aló? Ahora sí. Bueno, entonces, buenas noches. Hoy tengo este privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Así que los voy a invitar. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Dice así la palabra del Señor: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. El título de hoy es No nos avergoncemos. Entonces, a manera de introducción, de acuerdo a lo que hemos leído del pasaje bíblico de 2 de Timoteo 1, 6, 12, Timoteo era un hombre dotado y valioso para el reino de Dios, como cualquiera de ustedes, los que estamos acá presentes y los que están allá también, pero parecía tener raíz de timidez en él, lo que quería que el apóstol Pablo frecuentemente lo animara a ser fuerte y valiente. Entonces, muchos tenemos dones, talentos, como les acabo de decir ahorita, y de pronto por la timidez no somos usados por el Señor, o porque no somos obedientes a la palabra del Señor o a los parámetros que el Señor nos permite o nos da a través de su palabra. Aquí vemos a Timoteo, un hombre que si lo llegáramos a conocer personalmente, probablemente nos va a impresionar por ser un gran hombre, con una gran calidez, amor, pero sería un amor con tendencia a ser un poco blando, un poco dócil, o sea, un amor que pueda permitir lo que es malo o dañino con tal de no dañar los sentimientos de alguien. Por eso el apóstol Pablo, que era todo lo contrario, un hombre que confrontaba cuando tenía que hacerlo. Y hay un ejemplo claro de lo que era Pablo, que aún sabiendo cómo era el apóstol Pedro, él lo confronta. En Gálatas 2, capítulos 11 al 13, dice lo siguiente: por contrario al apóstol Pablo, que era un hombre de amor profundo, como le decía, dice así la palabra del Señor: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Decir que Pablo era una persona que, a pesar de que era Pedro el que estaba al frente suyo, dice que lo confrontó cara a cara porque era de condenar lo que hacía. Y sigue el pasaje: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, por eso nosotros no podemos ser personas permisivas cuando alguien está mal enfocado o tiene una mala interpretación. El apóstol Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es que le da un consejo para que él pueda hacer la obra del Señor correctamente, no queriendo decir que Timoteo no tuviera los dones, el llamado o las capacidades, porque cuando leemos la primera y segunda carta de Timoteo vemos un varón que es obediente, es un muchacho joven, pero sin embargo, pues como todo tenemos falencias.
Entonces, cuando uno lee la primera y la segunda carta de Timoteo, Pablo anima a este hombre o a este joven a ser valiente, a levantarse cuando tiene que levantarse, a ser fuerte. Entonces, en estas dos cartas a Timoteo notarás no menos de 25 diferentes pasajes donde Pablo lo exhorta a que siga de acuerdo a como la palabra escrita está. Entonces, hermanos, yo les quiero decir algo. Cuando sea necesario confrontar a alguien, hay que hacerlo. En el amor del Señor, claro está. Hay que hacerlo porque no podemos permitir que la persona continúe en el error y uno por no perder esa amistad, también termine uno siendo parte del mismo pecado o del mismo error. En el versículo 6 de aquí de lo que leímos ahorita, dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, tienes que ser valiente, sigue adelante, es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Vamos, que tú puedes hacerlo. Y así nos puede pasar a nosotros. Cuando uno comienza en las cosas de Dios, pues tenemos falencias, tenemos cosas que tenemos que corregir, y que Dios pone personas a nuestro lado. Por eso es bueno tener uno, esa persona mayor o madura en la fe, ese anciano en la fe, que a usted le permita ir corrigiendo los errores y que uno se deje exhortar. Porque hay personas que no se dejan exhortar, ven como si fuera un regaño, o que uno se puede creer más que ellos, y no es así. Uno lo hace porque los ama y quiere que salgan de ese error en el cual están. Entonces, aquí le dice Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es decir, que sea valiente. Ahora, ¿sabes por qué o sabes cómo hacerlo? La respuesta está en el versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. O sea, no podemos ser pasivos ni permisivos. La palabra avives la quise buscar y viene del griego anasoporio, que significa encender de nuevo o mantener la llama con toda su intensidad. Entonces, la llama que está en mí debe darme el valor para tres cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, si tienes miedo para confrontar, debes saber que ese miedo no viene de Dios, ¿cierto? No viene de Dios, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. Segundo, debes entender lo que Dios nos ha dado: un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Yo sé que todos no tenemos las mismas capacidades en cuanto a los dones que el Señor nos da, pero cuando uno nos trabaja, el Señor los va perfeccionando. Lo otro que dice acá: no debes aceptar lo que Dios no te ha dado, es decir, un espíritu de cobardía, porque el Señor nos dio un espíritu de valentía. Entonces, por eso, en estos tiempos donde el pecado es motivo de orgullo, hoy en día vemos, no tengo necesidad de explicarles, solo con ver lo que está pasando en las noticias, por internet, sabemos cómo está la sociedad. Hoy hay gente que se jacta del pecado y para ellos es un motivo de orgullo, ¿cierto? La iglesia no puede tener vergüenza de cumplir su propósito en este mundo, pues Jesús dejó bien claro lo que su iglesia es y lo que su iglesia tiene que hacer en este mundo que está pervertido y perverso. Mateo 5, versículos 13 al 14 de Mateo 5 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, nos recuerda que la iglesia tiene que ser sal, tiene que ser luz en este mundo en el que estamos. Segundo, la iglesia no puede desvanecerse, es decir, pasar inadvertida, porque si lo hace, entonces no estamos haciendo la labor que el Señor nos encomendó. Tercero, la iglesia no se puede esconder. Si no podemos escondernos ante lo que está pasando,
Por eso la importancia de siempre estar orando, estar enterado de lo que está pasando, cómo se está moviendo la sociedad actualmente, el gobierno, lo que pasa, para poder orar. Entonces vamos a mirar 3 motivos para no avergonzarnos de ser cristianos. ¿Sí? Tenemos una identidad en Cristo Jesús y siempre tenemos que revelarla o manifestarla a través de nuestra vida. La iglesia del Señor no se debe avergonzar de, primero, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:8, que fue lo que leímos, dice lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, dar testimonio significa predicar su palabra, compartir con otros el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que saber que nuestro Dios no nos manda a hacer algo para lo cual no estemos capacitados, pues Él ya nos dio el poder para poder ser testigos suyos, para poder compartir con otros el Evangelio. En Hechos 1:8, ahora que estamos leyendo el libro de Hechos en el devocional, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, como cristianos tenemos que sentirnos gozosos y privilegiados de seguir la obra del Señor en este mundo, de buscar al perdido y predicar la salvación de Dios para el pecador por medio de Jesús. Hoy que leímos el devocional de hoy, vimos cómo el apóstol Pablo hizo una exposición completa, ¿no? Desde Egipto hasta Jesús. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Me gustaría llamarlo obligación, y creo que así sería, pero digamos que tenemos esa responsabilidad de compartirle a las personas de Jesús. Entonces, como cristianos no podemos avergonzarnos de testificar a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él ha hecho maravillas en nosotros, ha transformado nuestras familias, ha restaurado nuestro matrimonio, ha perdonado nuestros pecados, ha sanado las enfermedades que tenemos y nos rescató de allá donde estábamos. ¿Sabe por qué nos va a dar pena hablar de ese Dios de amor, de ese Dios que nos ha dado todo lo que tenemos hoy en día? ¿Cierto? La frase por tanto, que comienza el versículo 8, por tanto, o sea, si Dios nos dotó con un espíritu de poder, de amor y dominio propio, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es transmitir todo el conocimiento que tenemos. Cuando uno no comparte la palabra, uno se vuelve egoísta, porque así como alguien le compartió a uno de la palabra y uno conoció al Señor, hoy en día debemos hacer lo mismo, compartirle a aquellos que están fuera. En vez de criticaros tantos, pues compartemos la palabra, que es la que da libertad. Entonces uno no puede negar que uno es un cristiano o un seguidor del Señor o un embajador, como usted lo quiera llamar, un representante donde estemos. En el lugar en el que el Señor nos ponga, tenemos que ser esas personas que somos luz, que las personas vean algo distinto en usted, en mí, porque Jesús está en uno, ¿cierto? Entonces, hay una parte también en el pasaje el que leímos, que dice el apóstol Pablo a Timoteo, que no se avergüence de él porque está preso, ¿cierto? Entonces lo invita a participar también que de las tribulaciones por el cual Pablo está pasando. Pero Pablo tiene un concepto claro de todo esto. O sea, él no se sentía como preso por el gobierno romano. Él se sentía preso era por el servicio que él le prestaba al Señor. Él siempre dijo que él era un siervo del Señor, un esclavo del Señor.
Entonces, hoy nos podemos preguntar, ¿cómo puedo yo participar de las aflicciones? ¿Cómo lo podemos hacer? Mire lo que dice Romanos 12:15. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es decir, podemos identificarnos con los hermanos que sufren a través ¿de qué? De la oración. Lo que hacemos acá, uno se carga cuando usted se entera de que un hermano o hermana tiene alguna aflicción, ¿cierto? Uno participa de esa enfermedad, de su calamidad a través de la oración. Así lo podemos hacer, de esa manera. Lo otro que miramos acá, ya les hablé de que la iglesia no debe estar avergonzada o no se debe avergonzar de lo siguiente. Primero les dije que de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo, hablar de salvación al mundo. Proverbios 24, 11, 12 dice lo siguiente: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. Por eso la importancia de compartir el mensaje de salvación para librar nuestra responsabilidad. La persona decide si acepta a Cristo en su corazón como su Salvador o no. O sea, mi responsabilidad, ¿cuál es? Compartirle la palabra del Señor, ¿cierto? Ahora, muchos dirán en el día del juicio que nadie les predicó para justificar su no conversión o el no tener a Jesús en su corazón. Yo creo que todo el mundo busca la manera, desde que están las excusas, de excusarse de alguna manera para librar la responsabilidad que tenemos. Pero también hay una verdad en la Biblia, y es que cuando uno no comparte la palabra del Señor, uno se hace responsable de esa persona, de esa sangre. Los voy a invitar que vayamos a Ezequiel 33, versículos 8 al 9, y vamos a leer lo que está allí, que eso nos pueda confrontar, porque a veces uno no comparte la palabra. Dios propicia el tiempo, el espacio, coloca a las personas y no hablamos. Dice Ezequiel 33, 8, 9: cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea, es una responsabilidad grande. No es simplemente yo soy cristiano y listo, no, tenemos una responsabilidad con el Señor, con la sociedad, porque aquí la palabra es clara. Entonces, nuestra misión es predicar la palabra, es llevar el mensaje a aquellos que no la conocen, porque de lo contrario va a ser muy difícil que lleguen a los pies de Dios. Ahí mismo en ese versículo, en el versículo 8 que acabamos de leer de segunda de Timoteo, dice: ¿en verdad estaba sufriendo Pablo según el poder de Dios? Sí, el poder de Dios siempre está con uno, o siempre está ahí, pero no siempre está ahí para eliminar las dificultades o para eliminar las pruebas. Si fuese así, pues dentro de nosotros no habría enfermos, no habría ninguno con necesidad. Dios está allí, pero Él no quita del todo, sino sería uno vivir como dentro de una burbuja o algo impermeable para que nadie a uno le pase. No, cuando Jesús oró por los discípulos, ¿qué le dijo él al Señor? Padre, ¿qué le pedía al Padre Celestial, que siempre lo hizo con amor y con convicción? Te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces mirábamos que el mismo Jesús lo hace, y cuando uno conoce del Señor, usted se gana un archienemigo, y es el diablo.
Cuando usted está en el mundo, pues hace parte de su bando, camina con él, constantemente peca. Pero cuando usted conoce del Señor, pues ahí se ganó ese enemigo, y esa va a ser la lucha de usted y la mía de ahora en adelante, porque Él va a tratar de sacarnos del camino, hacernos tropezar o caer, y todo depende de mi comunión con el Señor. Esa es la que me permite mantenerme firme. Si yo me aparto de esa comunión con el Señor, me despego de orar, me estoy alejando del Señor, y el diablo comienza a ganar terreno. Entonces, ¿cuál es el mensaje del que Timoteo no se avergüenza? Del plan de salvación. El versículo 9 de 2 de Timoteo dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, este versículo 9 de 2 de Timoteo comienza con lo siguiente: nos salvó y llamó. Así comienza el versículo. Entonces venimos a Dios como una respuesta a su llamado. Nosotros no iniciamos la búsqueda, nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó primero a nosotros. Cuando usted lee primera de Juan 4:10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces recuerde que Dios no nos llamó conforme a nuestras obras. Si nos llama conforme a lo que usted y yo hicimos, no estaríamos aquí, porque todos hemos cometido pecado. Y tampoco por algo grande que yo haya hecho, que lo haya deslumbrado al Señor y diga wow, lo que hizo fulano de tal o lo que hizo Aljeiro. No, Él nos llamó porque Él tenía con nosotros, o tiene actualmente, ese plan o un diseño especial para nosotros. Entonces, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Note lo que dice este versículo: es una gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Le estoy hablando del versículo 9 de la parte B. O sea, Dios dirigió su obra llena de gracia sobre nosotros cuando solo existíamos como una idea en su mente. ¿Sí? Ya Él tenía algo especial para cada uno, así como cuando una pareja se casa y planea tener un bebé, algo más o menos para que me puedan entender el contexto del cual les hablo. Entonces, la iglesia no debe avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, primero por lo que les había dicho, ¿no? Que era dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El segundo, hablar de salvación al mundo. Y el tercero, sufrir por causa del Evangelio. Los versículos 10 y 12 de 2 de Timoteo del capítulo 1 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar como ejemplo a este varón de Dios, al apóstol Pablo, que tenía muchos motivos para sentirse orgulloso y no lo hizo. Miremos lo que dice Filipenses 3, versículos 4 al 6. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. Y también tenía un motivo muy grande para sentirse orgulloso en cuanto a su nacionalidad. El apóstol Pablo era romano. En Hechos 22, que todavía no hemos llegado allá, 25 al 29 dice: pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Entonces recordemos que en los tiempos en que el apóstol Pablo vivió su época, en esta época del reinado romano, él tenía privilegios con el solo hecho de ser romano. Tenía grandes privilegios, ¿cierto? Y la mayoría en la población del imperio también tenían estos privilegios. Pero el apóstol Pablo, a pesar de ser un judío de renombre y ser ciudadano romano, estaba preso por causa de Jesucristo. Miren ese amor de ese hombre, por predicar el evangelio. No se avergonzaba de estar preso por causa del evangelio. No se avergonzaba de sufrir si era por causa de servir a ese Dios o a Jesús que dio su vida en la cruz. Pues para Pablo, ser un judío y ser ciudadano romano no era nada comparado con ser un apóstol de Jesucristo. El mundo nos puede ofrecer cualquier cosa, ¿cierto? Pero si hacemos una comparación con lo que el Señor tiene para sus hijos, lo que el mundo nos dé no tiene ningún significado, no vale nada. En Filipenses 3, versículos 7 y 8, dice Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, Pablo no tenía ningún interés en nada de lo material, en nada de lo que le pudiera ofrecer el gobierno romano en esa época. Con solo ser ciudadano romano, él tenía todos los privilegios y no tenía por qué estar preso bajo el régimen o el yugo romano. Y él, sin embargo, renunció a algo similar a lo que hizo Moisés. Renunció a todo lo que le podía ofrecer Egipto, la hija del faraón que lo crió. Él renunció por amor a su pueblo. Aquí vemos al apóstol Pablo haciendo algo similar. Él prefirió sufrir todo lo que estaba padeciendo por el amor a Jesús. Entonces nosotros como cristianos debemos comprender que es mejor sufrir por Cristo que sufrir por causa del pecado. Primera de Pedro 2:20 dice así la palabra del Señor: pues qué gloria es si ganando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Todo sufrimiento, todo lo que te pueda vivir por causa del evangelio vale la pena, que el Señor va a tener en cuenta todo lo que usted puede pasar o padecer. Entonces nuestro Señor Jesucristo declaró que sufrir por causa del evangelio trae más bendición a nuestra vida. En Mateo 5, versículos del 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo.
gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí estamos en un país libre actualmente. Yo no sé a futuro qué pase con todo lo que estamos viviendo, si hayan restricciones de pronto para uno predicar en un parque, para uno predicar en el medio de transporte, para uno abordar desde el punto de vista de la Biblia, porque hoy en día pues ahí están los psicólogos, los psiquiatras, que son los que están avalados, ¿no?, para abordar los temas que tienen las personas. Pero también sabemos que hay un Dios que es el mejor psiquiatra y el mejor psicólogo que pueda existir, la palabra del Señor. Entonces no te avergüences de mantener la esperanza en tu corazón, aún en las condiciones más adversas. Yo sé que una persona que está padeciendo actualmente de una enfermedad no es fácil, no es fácil. Pues yo, gracias al Señor, no tengo ninguna enfermedad así grave, pero sé que para personas que tienen que luchar con eso es difícil. Y en Romanos 5, 3, 5 dice: y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque en el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, como cristianos sabemos que mantener viva la esperanza es iluminar la vida de otros que la han perdido, que no encuentran el rumbo. En Colosenses 1, versículo 27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y quiero terminar como dijo el apóstol Pablo en lo que leímos ahorita en la introducción: lejos de avergonzarse, siéntase honrado. Así era el pensamiento de Pablo, porque él sabía a quién había creído, conocía a Dios perfectamente. Pablo sabía que Dios guardaría su depósito para aquel día, y ese día pues va a llegar. Y si tenemos un buen depósito, pues tenemos también esa garantía de que el Señor nos va a dar esas coronas, ¿no?, que hemos trabajado y que hemos ganado gracias al poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ese era el mensaje de hoy. Espero que lo podamos interiorizar, que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Sabemos que Dios tiene siempre un mensaje especial, y ustedes son las personas privilegiadas, los que están allá también mirando a través de la parte virtual, nuestro canal virtual, que puedan recibirla y que este aporte que Dios ha colocado en mi vida sea de bendición para todos. Amén. Gracias.